Eh, Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hacer el problema 3 de centrales térmicas ciclo de Rankine. Os lo leo. En una central térmica que funciona según Rankine, el vapor de agua entra en la turbina a 140 bares y 540 Celsius, expansionándose de forma irreversible hasta 7 bares, donde se hace una extracción. El cambiador es de tipo abierto. Se completa la expansión irreversible hasta la presión de 0,04 bares. Se sabe que el rendimiento isentrópico de la expansión es del 96,48%. Nos pide calcular el rendimiento y otra serie de cosas. Como veis, los parámetros son los mismos del problema 1 y del problema 2, pero ahora el proceso no es reversible, sino irreversible en la turbina, en la expansión. Como trabajamos con vapor, pintamos nuestro diagrama TS con su correspondiente campana de Andrews. Las presiones de trabajo son 140, 7 bares para 140 la entrada a la turbina, 7 bares la extracción en el punto intermedio y 0,04 la salida de la turbina y presión de trabajo en el condensador. El punto 1, 540 grados Celsius, como en otras ocasiones hemos explicado, pues se entra en la tabla de vapor recalentado, en la posición de temperatura y presión correspondiente. En este caso, el punto A' se encuentra en la vertical, como veis aquí, porque se corresponde con el movimiento isentrópico entre 1 y la presión de 7 bares. Pero en este caso el punto de trabajo está un poquito desplazado con un aumento de entropía hacia la derecha y sería el punto A. Nuestro punto A' corresponde con el antiguo punto A del problema 2. Entonces, bueno, se obtiene igual que allí, ¿no? Aunque aquí de nuevo se han hecho los cálculos. El punto A es el que ahora tenemos que calcular. Para ello se usa la expresión del rendimiento de isentrópico de la turbina. Para plantear la ecuación del rendimiento isentrópico de la turbina, bueno, pues es la línea corta, está en el numerador, sería H1 menos H1 menos HA dividido H1 menos HA', que es el segmento mayor y por eso se pone en el denominador. Esto nos da un resultado menor que la unidad, que es coherente con un rendimiento. Como en este enunciado nos han dado el valor del rendimiento isentrópico de la turbina, que es el 96,48%, podemos despejar el valor de la entalpía ENA y nos lo llevamos a la tabla. Cuando ya tenemos el valor de la entalpía ENA, lo primero que vemos es que 2710 está en el rango de vapor húmedo porque está entre estos dos valores, por lo tanto se trata de vapor húmedo y podemos con los datos de entalpía que ya hemos calculado, HA, y los extremos de líquido saturado y vapor saturado, calcular el título de dicho vapor húmedo. Una vez que conocemos el título y de nuevo con los extremos de la entropía, podemos calcular la entropía de vapor húmedo en ese punto A. Luego ya hemos determinado nuestro punto A en un proceso irreversible de expansión. Bien, a continuación hacemos lo mismo, pero con la bajada vertical hasta la presión del condensador, que es de 0,04 bares. El punto 2' equivale al punto 2 del problema 2 y del problema 1, luego ese no es problema. Aún así, hemos puesto aquí los cálculos por si alguno lo queréis revisar. Y el que tenemos que ver es cómo se hace el punto 2. De nuevo, usamos la expresión del rendimiento isentrópico de la turbina, en este caso, entre las dos líneas de presión extremas. Será H1 menos H2 en el numerador y H1 menos H2' en el denominador. Esto lo explicaré más detallado en el foro porque quiero que os quede muy claro que estas fórmulas no se aprenden de memoria, sino que se deducen del gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se pone en el numerador el tramo más corto, que en este caso es de 1 a 2, y en el denominador el tramo más largo, que es de 1 a 2'. Como conocemos el dato porque nos lo dan en el enunciado, pues despejamos el valor de H2. Luego ya tenemos su entalpía. De nuevo comprobamos que 2017 está dentro del rango
de la entalpía de vapor húmedo a la presión de 0.04 bares y obtenemos el título, porque conocemos H2 y conocemos los extremos de líquido saturado y vapor saturado, podemos obtener el título de ese vapor húmedo. Una vez que conocemos el título, sustituimos para obtener el valor de la entropía en 2. Bien, es importante que nos demos cuenta que este gráfico es más real con respecto a lo que hemos obtenido, porque A', A, 2' y 2, todos son vapores húmedos y en este caso el gráfico tal y como está ahora responde mucho más a la realidad de nuestro problema. Lo que sucede, y vuelvo para atrás, cuando nosotros lo dibujamos por primera vez, a priori no sabemos si el punto A, el punto 2 van a ser vapor húmedo o vapor recalentado. Esos son los datos y los cálculos los que nos lo confirman. No es necesario que vosotros rehagáis el dibujo, yo lo he rehecho para que comprendáis que a priori esto no se sabe. ¿De acuerdo? Bien, el punto 3 se corresponde con la salida del condensador líquido saturado, es el mismo de los ejercicios 1 y 2 y se calcula exactamente igual y coincide pues con en la línea de 0,04 los valores de líquido saturado que se consultan en la tabla 3. El punto 4 es la vertical del punto 3, luego la entropía se conserva, ¿de acuerdo? Y vemos que se corresponde con un líquido subenfriado. No tenemos tablas para líquido subenfriado y usamos esta expresión del primer principio que se basa en la entalpía de 3 y el aumento de la entalpía de presión. Para eso tenéis que prestar atención a las unidades, que sean coherentes. Hay que pasar de bares a kilojulios metro cúbico y de decímetros cúbicos a metro cúbico, ¿vale? Para que podamos tener kilojulios, kilogramos en ambos términos de los sumatorios. En cuanto, bueno, se conserva la entropía porque hemos considerado que el bombeo es reversible, puesto que en el enunciado no nos indica nada al respecto, y también consideramos que de 3 a 4 se conserva el volumen específico, ya que se trata de líquido y en los líquidos las variaciones de volumen son muy pequeñas, ¿vale? El punto 5 se corresponde con la salida del intercambiador. Ahora explicaremos, bueno, esto ya se explicó en el problema 2, pero ahora se volverá a ver. Y de nuevo, pues se puede consultar en la tabla 3, en la línea de 7 bares, pues corresponde con las intersecciones de la zona de líquido saturado. ¿De acuerdo? Se rellena la tabla. Y el paso al punto 6, que sería el bombeo en alta, se calcula como el paso entre 3 y 4. Y bueno, pues simplemente recordaros el tema de las unidades, que aquí lo tenemos, que es muy importante que no se os pase, ¿vale? Con esto ya tenemos toda la tabla completa, ¿de acuerdo? Este sería el esquema de la instalación que complementa al gráfico TS y vemos que en el primer tramo de la turbina todo el flujo, todo el caudal de vapor pasa por ella, pero al haber una extracción en 7 bares, pues de ahí, de esa parte, desde esos escalones hasta los escalones de salida, se turbina una cantidad más pequeña que es 1 menos X multiplicado por los kilos que circulen por la instalación. ¿Vale? ¿Por qué ponemos aquí 1 kilo? Porque no es que en este caso haya 1 kilo, sino que por cada kilo que entra en la turbina, una fracción X sale en el escalón de 7 bares y 1 menos X continúa el proceso de turbinado y después pasa por el condensador. Bien, lo primero que debemos hacer en este tipo de problemas es determinar esa fracción X. Para eso pues, hacemos un balance de energía en el intercambiador, que por ser de tipo abierto sabemos que los flujos que vienen tanto del condensador, una vez que se sube a la presión de 4, y de la extracción de la caldera, se mezclan hasta llegar al líquido saturado 7 bares. ¿De acuerdo? Entonces, la fracción por la entalpía en A más la fracción 1 menos X por la entalpía en 4 son entradas, se suman y dan como resultado igual a la fracción total por la entalpía en 5.
De nuevo, esta ecuación se puede deducir a la vista de nuestro esquema de lo que sería un intercambiador de tipo abierto. Con esta expresión, una vez determinada, se puede despejar el valor de esa extracción X y coincide que es un 22,21%. Bien, para calcular el rendimiento de la instalación, pues usamos todos los puntos de nuestra tabla y usamos el valor de X que hemos obtenido. Esta ecuación, que parece increíblemente grande, es muy fácil de deducir de nuestro gráfico, ¿vale? Tanto este como este pueden usarse para deducirla. Por ejemplo, si usamos el diagrama TS, pues es el trabajo que da la turbina menos el trabajo que nos cuesta el bombeo, ¿vale? Eso será el numerador. El trabajo de la turbina, a su vez, será 2 tramos de H1 a HA multiplicado por el total del flujo de la instalación, ¿de acuerdo? Más el tramo de HA a H2 multiplicado por 1 menos X, que representa al flujo menos la fracción extraída. El trabajo de bombeo, aquí la fracción es 1 menos X, el salto entálpico H4 menos H3, y aquí el flujo es el total, porque ya se suman, ¿de acuerdo? Ya se encuentran de nuevo, se unen, y es H6 menos H5, ¿vale? Entonces, todo esto se escribe en esta forma, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la parte de turbina y aquí tenemos la parte de bomba. En el denominador tenemos que poner el calor aportado, que en este caso vemos que en la caldera hemos aportado H1 menos H6. Este tramo obtenido en el intercambiador no se añade al denominador porque no es calor que nos ha costado combustible. Eso viene de una extracción de la caldera que a su vez ya venía de ese calor que aportamos entre el punto representado por el paso del punto 6 al punto 1, ¿vale? Por lo tanto, es solamente la caldera corresponde de 6 hasta 1. Bien, sustituimos todo y nos sale un rendimiento del 45%, 45,77. Si recordamos, este rendimiento un poquito más bajo que el del problema 2, que nos llegó a salir 47. ¿Por qué ahora no ha salido más bajo? Porque en el problema 2 consideramos la turbina ideal, ¿de acuerdo? Y aquí hemos considerado una turbina más real porque tiene una pérdida de entropía, ¿vale? Entonces, esa falta, ese pequeño pérdida isentrópica, ese rendimiento distinto a la unidad, distinto al 100%, hace que nos haya bajado 2 puntos de 47 a 45% el rendimiento del conjunto del ciclo. ¿Vale? Y esa es la explicación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando suponemos un proceso de expansión ideal, es decir, adiabático y irreversible, por lo tanto isentrópico, pues podemos estar equivocándonos en el rendimiento total del ciclo en un 2%, ¿vale? Entonces, pues si queremos asumir ese error, pues podemos considerar turbina isentrópica. Bien, hay una segunda pregunta en este ejercicio que nos dice que si el vapor que circula por la instalación, por la caldera, es de 0,5 kilos por segundo, ¿cuál es el incremento de entropía de la expansión? Bueno, pues en ese caso multiplicamos ese flujo de vapor por la unidad en el salto, en el aumento de entropía, como veis aquí está el eje de la entropía, está ese. Entonces vemos que de 1 a ha aumentado, pues entonces el salto ha sido la entropía en A menos la entropía en 1 multiplicada por la fracción que circula por aquí, que será 1 por el flujo másico total. Y en esta etapa de aquí será S2 menos SA por la fracción, que es 1 menos X, que va multiplicada por el flujo de vapor total. Bueno, se sustituyen los valores cuyas cantidades las podemos coger de nuestra tabla y obtenemos que el aumento de entropía en la expansión son 72,97 vatios partido Kelvin. ¿Vale? Es importante que veáis que cuando multiplicamos kilos por segundo por kilojulio partido kilogramo, ¿vale? Se nos queda kilojulios partido por segundo, lo cual se corresponde con kilovatios. Bien, ahora vamos
a hacer... Vale, hay un apartado C que nos dice, si la transferencia de calor entre la turbina y el entorno ocurre a una temperatura de superficie de 500 Kelvin, calcular la exergía perdida. Bien, lo primero que vamos a calcular es la exergía específica, es decir, por unidad de masa. Esta es su ecuación y esta I nos quiere decir que cada punto de la instalación lo podemos calcular con esta fórmula, pero claro, necesitamos primero la referencia en el ambiente, tanto de H sub 0 como de S sub 0. Si consideramos que la temperatura ambiente son 24 grados Celsius y 1 bar, pues tenemos que calcular la entalpía en esas condiciones y la entropía. Pero resulta que eso es líquido y no tenemos tablas de líquidos. Para eso usamos un pequeño truco. Nosotros en realidad estamos buscando este punto de aquí, que es líquido subenfriado, ¿veis? Pero resulta que este punto y este otro punto, que sería líquido saturado a la temperatura de 24 Celsius y a la presión que salga en la tabla, que si la veis para 24 grados Celsius es 0.03, ¿vale? Estos puntos, en realidad, aunque aquí los hemos pintado separados, en realidad están increíblemente próximos. Por lo tanto, podemos usar los valores de este punto en lugar de, en sustitución a los de este de aquí. ¿Vale? Por otra parte, deciros que lo correcto hubiera sido en el enunciado que nos diesen estos valores de temperatura ambiental y de referencia de temperatura y de referencia de presión. Bien, lo he aportado yo pues porque no venían en el enunciado. Si no os lo dan, pues coger 24 porque es un dato cómodo para entrar en las tablas, más cómodo que si usásemos 25. ¿De acuerdo? Bien, una vez que vamos y usamos esta línea en las tablas, pues simplemente cogemos este dato de entalpía y este dato de entropía y nos lo traemos aquí, ¿vale? Ya tenemos esa referencia y ya podemos usar esta fórmula. Bien, para usar la fórmula, pues bueno, lo vamos a usar en los puntos de la turbina porque nos piden precisamente la exergía perdida en la turbina. Entonces, bueno, pues nos interesa la exergía específica en el punto 1, en el punto A y en el punto 2. Para eso, pues cogemos la ecuación anterior, ¿vale? En el punto 1, en el punto A y en el punto 2. Sustituimos todos y cada uno de estos valores que son perfectamente conocidos, que los tenemos aquí en la tabla y obtenemos estos resultados. ¿Vale? Una vez que tenemos esos valores, pues bien, podemos hacer un balance de exergía, ¿vale? El balance de exergía, esta ecuación de aquí, y lo que nos dice es que la exergía que entra en 1 es igual a la exergía que se ha obtenido en forma de trabajo más la exergía que sale en 2 más la exergía que sale en A. Es decir, la exergía que entra es igual a toda la exergía que sale y también hay una pérdida de exergía que se escapa. Por lo tanto, también la meto en el balance. Lo que pasa es que necesito determinar el trabajo de la turbina. Este valor de 1259 en realidad ya lo teníamos calculado porque lo calculamos cuando hicimos el rendimiento. Podéis comprobarlo yendo a la transparencia correspondiente. En cualquier caso, lo he vuelto a poner, ¿vale? Solo que en este caso hemos multiplicado por el vapor que circula por la instalación y por lo tanto en vez de kilojulios por kilogramos estamos obteniendo resultados en kilovatios. ¿De acuerdo? Bueno, esta cantidad de exergía en forma de trabajo es la cantidad que sustituimos en esta expresión del trabajo por unidad de tiempo. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos estos cálculos de exergía específica en 1, en A y en 2, si multiplicamos por sus correspondientes fracciones másicas, también obtenemos el resultado en kilovatios, ¿de acuerdo? Entonces, la exergía en kilovatios que entra en 1, pues será la exergía específica por la fracción que entra en 1, que a su vez va multiplicada por el flujo másico total. La que sale en 2 será la fracción que sale, que aquí es 1 menos x, como recordaréis, ¿de acuerdo? Pues por eso aquí va multiplicado por 1 menos x. Y en A, la extracción en A, pues aquí es x. Bien, una vez que tenemos calculada la exergía en cada uno de los flujos en kilovatios, podemos sustituir en esta ecuación
para despejar precisamente la energía perdida y nos sale que es 21,68. Otra forma de ver esto es lo que nos pide el apartado D, es dibujando un balance, lo que se dice un balance exergético, ¿vale? Para dibujar este balance lo que estamos viendo es que entra muchísima energía en uno, la mayoría se invierte en obtener trabajo, que el trabajo tenemos que recordar que es todo energía, ¿vale? Parte de la energía lo usamos llevándonoslo al intercambiador y parte se va a ir al condensador y en principio si no hacemos nada con esa energía pues se va a perder. Pero además hay una energía perdida porque el proceso no es isentrópico, hay una energía perdida que es precisamente la que hemos calculado antes y vemos que todo cuadra, ¿vale? O sea, la energía que entra o da trabajo o va en las corrientes de salida, tanto en la extracción a 7 bares como la salida a punto 0,4 y la energía perdida, que, bueno, por el hecho de que el proceso no es irreversible. Deciros que nos daba el enunciado un dato de 500 Kelvin tal. En realidad ese es un dato despiste. ¿Por qué? Pues porque no, nuestra turbina no ha perdido calor, ¿vale? Está muy bien aislada y se considera adiabática. Y al ser adiabática no hay pérdidas de energía en el calor. Si sí hubiera pérdidas de energías con el calor en la turbina, de aquí nos saldría otra flecha que sería la energía perdida con el calor, ¿vale? Que sería el calor multiplicado por 1 menos T sub 0 partido esa temperatura que nos daban en el enunciado, ¿vale? Ese pequeño comentario también lo tenéis explicado con más detalle en el foro, que os sugiero que entréis y lo consultéis. Y también que cualquier duda que tengáis más allá de lo que yo haya explicado, por favor, usar el foro porque estoy teniendo en cuenta quién lo hace y quién no. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto. Adiós.